Muy buenos días. Me acerqué mucho al micrófono, ¿no? Buenos días. Capaz que más arriba, ¿no? Ahí. Bueno, para mí es, en primer lugar, bastantes nervios poder estar aquí y compartir hoy. Y doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra. Sé que cada domingo nos reunimos justamente para escuchar la voz, la palabra del Señor. Mi ruego principalmente es no ser ningún estorbo para que Dios pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Dios siempre lo hace, ¿verdad? Con su palabra. Bueno, veo que acá siempre la costumbre es ponerle un título, ¿no? a los mensajes, así que pensé en varios, algunos nos daban gracia con Rita cuando compartíamos, pero somos lo que Dios dice que somos. Ese sería el título, ¿sí? Somos lo que Dios dice que somos, ¿sí? A veces encontramos nuestra identidad en otras cosas, ¿sí? O vamos a otras fuentes para tratar de encontrar nuestra identidad y solamente podemos encontrar nuestra identidad allí en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que también aquí algo que leí me gustó y quería compartir con ustedes, ¿sí? No soy de leer mucho filosofía, ni tampoco estoy de acuerdo por ahí con la vida y el carácter de muchos de los filósofos, pero un antiguo filósofo llamado Epicuro dijo, tuvo cierta afinidad con las leyes de Dios en un tiempo. Él dijo esto: lo primero acerca del hombre es que es un ser humano. Se puede conocer lo que debe ser un individuo descubriendo su naturaleza, así como se puede levantar un martillo y deducir razonablemente el propósito del mismo, como así tomar un cuchillo en la mano y deducir que no está hecho para golpear clavos. ¿Sí? Él dice que podemos, descubriendo nuestra naturaleza, podemos encontrar también nuestros propósitos. Epicuro afirmó que podemos conocer nuestros deberes averiguando qué somos y las facetas de nuestra humanidad. Si usted es un hijo o hija, podría deducir sus deberes y obligaciones hacia sus padres. Si usted es esposo o esposa, las responsabilidades hacia su pareja. El hecho de que seamos un ciudadano implica también ciertas responsabilidades, así como si es padre, implica responsabilidades para con los hijos y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando entendemos lo que somos, podemos deducir lo que tenemos que hacer, ¿sí? Lo que son nuestros deberes. El pasaje que elegí para compartir, en el cual nos vamos a detener, los que tienen su Biblia, les invito a abrir su Biblia y a tenerla ahí en mano, porque ahí vamos a estar viendo los versículos. La primera carta de Pedro, la primera carta de Pedro empieza en el versículo 1, diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dos cosas aquí, expatriados y dispersos, ¿sí? Pedro está hablando a los judíos, ¿sí? Pero a los judíos creyentes, ¿sí? Que habían sido expatriados, no estaban en su nación y estaban dispersos, ni siquiera estaban juntos, ¿sí? Y acá enumera lugares geográficos que hoy en nuestro mapa actual sería Turquía, ¿verdad? Hacia arriba de Israel. En esa zona ellos estaban dispersos y Pedro le va a hablar a los creyentes judíos que estaban expatriados y dispersos, ¿sí? Y les va a hablar acerca de lo que ellos son. ¿Por qué va a hablar acerca de lo que son? Porque, bueno, los judíos tenían mucho su identidad justamente en eso, ¿no? En el hecho de ser judíos. Somos hijos de Abraham, somos un pueblo de Dios, somos la voz de Dios para el mundo, somos el testimonio del Dios vivo, todopoderoso, ¿sí? Y ellos tenían su identidad ahí bien marcada.
tenemos una tierra que Dios nos prometió y estamos allí. Pero estos judíos habían sido sacados de la tierra. Es más, odiados hasta por sus propios hermanos judíos y perseguidos no solo por los judíos, sino también por el imperio romano, ¿sí? Entonces estaban con una crisis de identidad. Y allí en medio de esta crisis de identidad, a través de esta carta, Pedro le va a decir en el versículo 9 del capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y Pedro le va a hablar de, bueno, ya no son lo que eran antes, le va a explicar lo que son ahora. Y en este versículo 9 vamos a basar este mensaje que vamos a compartir. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra con libertad, de poder tenerla en nuestras manos, Señor, de poder mirar allí y en este manual de instrucciones que tú nos dejaste como creador, poder entender qué somos, cuáles son las facetas de nuestra vida, cuáles son nuestras responsabilidades, pero también los privilegios que tú nos diste como tus hijos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si bien Pedro está hablando a los judíos, expatriados y dispersos, esta carta tiene una aplicación completamente aplicable a nuestras vidas, ¿no? Porque está hablando a los creyentes, en este caso judíos, pero es una carta que se extiende a todos los creyentes. Y en primer lugar, cuando va a aclararle la identidad a lo que ellos son ahora en Cristo Jesús, les va a decir, ustedes son un linaje escogido, ¿sí? Y la palabra linaje viene de familia, no de una descendencia. Si sos parte de una familia, hay un nacimiento, ¿verdad? ¿Sí? O sea, vos naciste en esta familia, sos parte de esta familia, está claro. Ahí en los primeros versículos de la carta, en el capítulo 1, justamente Pedro le va a explicar esto. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. Y acá empieza la carta explicándole que ustedes volvieron a nacer, ¿sí? Nacieron de nuevo. Y yo sé que es como un poco raro esto de hablar de nacer otra vez, nacer dos veces, ¿sí? Por ahí cuando vamos a Juan capítulo 3, le invito al que quiera abra su Biblia, si no otros pueden escuchar. Juan 3:3 se da un poco este tema, ¿no? Con Nicodemo. Dice, había un hombre, en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y acá está este concepto de nacer de nuevo, de renacer, de volver a nacer. Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, y ahí Jesús le va a explicar, versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Dice, porque cuando hablamos es como que suena raro, ¿verdad? Suena raro nacer otra vez, un segundo nacimiento, como que es un tema que no andamos hablando por ahí, ¿verdad? Nos decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, yo nací 2 veces, ¿vos? No lo hacemos, ¿verdad? Es como un poco raro. También para Nicodemo era raro, por eso él estaba maravillado con esto de nacer 2 veces. Entonces Nicodemo le va a preguntar, versículo 9, dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede ser esto de nacer 2 veces? ¿Qué es? Entonces Jesús le explica en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí le explica en qué consiste este nuevo nacimiento. Cristo fue levantado allí en la cruz, murió y cargó y murió, pagó por nuestros pecados, fue a la tumba, resucitó al tercer día, ¿sí? Y este es el Cordero de Dios provisto para quitar el pecado de la humanidad, para que el mundo no sea condenado, ¿sí? Y tenga vida. Entonces le explica, el que en él cree tiene vida eterna, nace de nuevo, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. 2 Corintios 5:7 dice, he aquí, nueva criatura sois, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos una nueva naturaleza. Volvemos al pasaje de Pedro. Así que va a explicar este concepto de nacer dos veces, ¿sí? Y le va a decir a Nicodemo, me perdí un poquito, aquí estoy. Muy bien, entonces, lo primero que somos es linaje escogido. Dice, ustedes, si bien son judíos, si bien son el pueblo mimado de Dios, ahora en Cristo Jesús son algo nuevo, son una familia espiritual, la iglesia, ¿sí? Y en ese sentido, todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, somos parte de esta familia, ¿verdad? Nosotros podríamos derribar estas paredes que solemos llamar la iglesia y seguir siendo la iglesia, seguir siendo la familia. Es más, hay un montón de esta familia que hoy nos vinieron, que están en otras actividades o que están tal vez en otro templo, hoy reunidos también para escuchar la palabra de Dios. Somos una familia, esa es nuestra identidad. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Estamos aquí dispersos, expatriados, viviendo pruebas, dificultades, pero esto es lo que somos, ¿sí? Una familia en Cristo Jesús, que hemos nacido por la obra de Cristo en la cruz. Y en segundo lugar, lo que le va a decir es, también son un real sacerdocio, ¿sí? Y sabemos que los sacerdotes judíos eran de la tribu de Leví. Solo el hecho de ser del linaje real no habilitaba a nadie a ser un sacerdote en Israel. Pero acá entra este concepto, son un real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes, dice el Nuevo Testamento, ¿no? Y acá Pedro está diciendo, somos un real sacerdocio. Hemos nacido por la obra de Cristo en la cruz. Por la expiación de nuestros pecados, nacimos de nuevo del linaje real, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, por nacimiento, tenemos este privilegio de ser de la familia del Rey. Somos hijos del Rey, ¿sí? Y por supuesto, como hijos del Rey, tenemos todas las bendiciones y todos los privilegios de ser hijos del Rey. Por eso, si cada uno de nosotros podríamos compartir hoy, podríamos enumerar una cantidad de bendiciones enorme. Tenemos una familia, tenemos salud, Dios nos bendijo con esto, con aquello, tenemos libertad, podemos reunirnos. Podemos enumerar tanta, pero tanta bendición que Dios ha traído a nuestras vidas y que reconocemos que nosotros no podíamos lograr eso, que no podíamos haberlo alcanzado, que solo es la gracia y la misericordia de Dios.
tenemos todas las bendiciones y los privilegios de ser del linaje real. Obviamente que así como privilegios, también responsabilidades. Por eso le dice un real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes. Hemos nacido de nuevo, tenemos vida espiritual y como sacerdotes, lo que el sacerdote hacía era que tenía el privilegio de ir a la presencia de Dios, de presentarse ahí en el lugar santísimo, ¿sí?, para ofrecer un sacrificio por sí mismo y por los demás, y por el pueblo. De la misma manera, nosotros como sacerdotes tenemos el privilegio de acercarnos a Dios personalmente, sin intermediario, cada uno de nosotros, cada mañana, cada noche. Y también poder acercarnos a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros compañeros de trabajo. Un privilegio y una responsabilidad. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificios. Y sabían que el Nuevo Testamento tiene cientos de mandamientos, ¿no? Pero también nos manda a hacer sacrificios. ¿Sabían eso? Algunos no saben si decir sí o no. Bueno, yo pensé en dos principalmente. Ahí en Hebreos 13:15, vamos a leerlo. Hebreos 13:15. Hebreos está para atrás, por eso no lo encuentro. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesan su nombre. Nosotros como sacerdotes, como real sacerdocio, tenemos esta oportunidad de ofrecer sacrificios, a diferencia o en contraste con un sacerdote levita que traía la sangre del cordero que fue ofrecido en sacrificio. Nosotros no tenemos que matar, ni ofrecer nada de eso. Nosotros podemos ofrecer a Dios nuestras alabanzas, nuestra gratitud. Podemos cantar como lo hacíamos hace unos momentos, de lo más profundo de nuestro corazón, hacerlo a viva voz, con libertad. Dios no solamente se agrada de esto, Él nos manda a ofrecer esos sacrificios. Y no tiene que ver con lo que nosotros hacemos. No es que una de las cosas que hacemos es cantar, una de las cosas que hacemos es agradecer. Es la identidad, o sea, es lo que nosotros somos sacerdotes. Y como sacerdotes ofrecemos sacrificios a Dios. ¿Sí? Es lo que soy, no es lo que hago. No hago una actividad espiritual yendo a la iglesia. Soy la familia de Cristo, soy la familia de Dios. Por eso estoy aquí. Porque Dios me manda a reunirme con mi familia, ¿verdad? No es una actividad, es lo que somos. Recuerdo hace un tiempo atrás, nos visitó después de varios años, nosotros vivíamos en Ezeiza, después nos mudamos a Monte, una familia, un matrimonio que conocimos, que eran vecinos. Y bueno, justo vinieron domingo, le dijimos, bueno, nosotros vamos a la iglesia. Y nos dijeron, ¿todavía van a la iglesia? Porque claro, cuando nos conocieron, años atrás, íbamos a la iglesia. Y Rita le contestó, yo me acuerdo, mira, no es lo que hacemos, es lo que somos. Me quedó esa frase, ¿no? No es una actividad que hacemos, es lo que nosotros somos. Somos, otra de las cosas, de los sacrificios, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, bueno, vamos a nombrar este solamente. Romanos 12:1, Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es nuestro culto racional, no conformándonos al sistema de este mundo, sino renovándonos nuestro entendimiento por la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Antes se ofrecía un sacrificio muerto y ahora nosotros como sacerdotes, como miembros de una familia, de un grupo de personas nacidas 2 veces por la obra de Cristo, presentamos a Dios nuestra vida, nuestra propia vida con un sacrificio vivo, un sacrificio que agrada, un sacrificio que sirve, que trabaja, que cumple una función, que cumple una función específica. Entonces,
Pedro le va diciendo, ustedes son una familia, un linaje escogido, son un sacerdocio real de un nuevo orden, con una función distinta. También le dice, ustedes son una nación santa. O sea, nosotros somos santos. Podemos hablar en posición, en estado, ¿verdad? O sea, posicionalmente somos santos, fuimos limpiados por la sangre de Cristo y también nos manda a vivir de manera santa, apartados del pecado, de una manera diferente, al margen del sistema de este mundo. Unos versículos más atrás, en el 1:15 de la misma carta, va Pedro a desarrollar un poco más este tema y dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí explica algunos aspectos de esta santidad. Así como Dios es santo, seamos santos. O sea, no hay un soy santo a mi manera. O sea, Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Y mi santidad tiene que ser como la de Dios. ¿Sí? Sino como aquel que os llamó es santo, compara nuestra santidad, debe ser como la de Dios, ¿no? Por supuesto que dentro de las posibilidades de nuestra humanidad, Dios sabe eso, ¿no? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, dentro de nuestra manera de vivir hay diferentes actividades que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Los domingos nos encontramos aquí en la iglesia, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes, los sábados tienen su programa, hacen actividades que tienen que ver con esta vida, la vida cristiana, con la santidad, con el crecer en Cristo. Pero acá el mandamiento de ser santos es en toda vuestra manera de vivir. Claro, los judíos también tenían que reunirse, los expatriados, los nuevos creyentes tenían que participar de los mandamientos del Nuevo Testamento, pero ellos tenían que trabajar, ¿verdad? Tenían vecinos, tenían todo tipo de situaciones en la cual también tenías que ser santos, ¿ves? En toda vuestra manera de vivir. Y esa toda es algo absoluto. No es que soy santo el domingo cuando voy a la iglesia, no es que soy santo cuando voy a la reunión de jóvenes, de adolescentes. O sea, soy santo o debo ser santo en toda nuestra manera de vivir, en todos los ámbitos en los que nos movemos, ¿sí? Tenemos como un lenguaje cristiano, ¿no? ¿Sí? Hola hermano, Dios te bendiga, ¿verdad? Pero a veces cuando hablamos con las personas que no son de la familia, de la fe, como hablamos distinto, ¿verdad? Y a veces hasta actuamos distinto. Y en realidad no debería. Deberíamos entender que nosotros somos una nación santa, somos algo diferente. Y tenemos que en el ámbito que nos movemos hablar siempre de la misma manera y tener el mismo trato, el mismo amor o la misma confrontación, lo que sea, en cada lugar igual, en cada ámbito en el cual nos movemos. Y eso es lo que Pedro le está explicando. En todo lugar, en todo ámbito, en toda nuestra manera de vivir. Pero también el versículo 17 dice, si ustedes invocan por Padre a Dios, ¿no? Deben conducirse en el temor, o sea, en santidad, todo el tiempo. Dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí Pedro plantea la vida en este mundo como un peregrinar. Estamos de paso por un periodo de tiempo corto porque estamos yendo a otro lugar, ¿sí? Pero mientras pasamos por este mundo, este periodo de tiempo cortito y estamos de paso, debemos ser santos en todo tiempo. Y esto también es absoluto, porque en todo tiempo es todo tiempo, ¿sí? Cuando me levanto, ¿sí? Cuando me voy a trabajar, cuando estoy en la escuela, cuando paro a almorzar, a la tarde, cuando ya me relajé, a la noche, cuando voy a mirar la tele, cuando voy a estar con otras personas, cuando estoy con alguien, cuando estoy solo, ¿sí? En todo tiempo. Sed santos en todo tiempo. Y acá Pedro le está explicando cómo tenían que vivir.
O sea, esto que son ahora en Cristo, ¿de qué manera en el día a día se lleva a la práctica? ¿O cómo debe estar de acuerdo lo que somos con lo que hacemos? ¿Sí? Entonces le va explicando que son una nueva familia, que han renacido por la obra de Cristo, han nacido 2 veces, ¿sí? Que tienen los privilegios de ser la familia real, que tienen un ministerio, un sacerdocio bien claro, que son una nación santa, que necesitan mantenerse al margen del sistema del mundo, del pecado, como Dios aborrece el pecado, nosotros también, y que debe ser en todos los ámbitos de nuestra vida y en todo momento, ¿sí? Yo sé que lo que digo es un desafío grande para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y me imagino que para los creyentes judíos, a quien Pedro le hablaba en el momento, también era un desafío muy grande, ¿sí? Porque ellos tenían que ser santos y no tenían ni casa, ni techo, los perseguían, los maltrataban. Era una circunstancia difícil para mantenerse de esta manera. Pero la cuarta faceta, la cuarta cosa que les va a decir es que somos un pueblo adquirido. Y esta palabrita ahí, adquirido, es comprar, ¿no? Adquirir, comprar. Primera de Corintios 6, 19, lo vamos a leer. Primera de Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Decimos, mi vida, no te metas en mi vida. Bueno, en Cristo no es mi vida, es de Dios. ¿Sí? Todo lo que tenemos en Cristo, ¿sí?, es porque hemos sido comprados. Somos un pueblo adquirido por Dios. Hubo un precio que se pagó. Cristo pagó en la cruz el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado, ¿sí? Y al pagar el precio nos compró. Somos un pueblo adquirido, ¿sí? Bueno, hoy se usa más el transporte, ¿no? Tengo mi cuñado que es camionero y transporta vacas de La Pampa hacia un frigorífico en Buenos Aires, en La Plata. Pero antiguamente, si alguien compraba un ganado, ¿no?, le ponía su marca y a veces recorrían muchos kilómetros, ¿no?, para poder llegar al lugar a donde tenía, digamos, ese lugar preparado para lo que había adquirido el comprador, ¿no? Y este concepto de que somos un pueblo adquirido es algo así. Cuando recordamos Juan capítulo 14, dice Jesús hablando antes de ascender: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Él nos compró y Él preparó y está preparando un lugar para nosotros. Y mientras tanto, en este peregrinar, como ya leímos ahí en el versículo 17 del capítulo 1 de 1 Pedro, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿sí? Este concepto de que fuimos comprados y estamos de paso por esta tierra hasta que lleguemos a nuestro lugar, el lugar que Dios preparó. O sea, estamos acá, pero no somos de acá, vamos a otro lado. Ya nos compraron, ya nos están llevando y ya estamos llegando, falta poco, ¿verdad? Santiago 4:14 dice, ¿y qué es la vida? Ciertamente es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es efímera, es cortita, es un rato, voy pasando, voy peregrinando. También en el versículo 11 del capítulo 2, después de estos versículos que leímos,
Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Ves? Se vuelve a repetir este concepto. Es como una insistencia de Pedro de que entiendan que ahora son un pueblo adquirido y están de paso. Ya fueron comprados, fuimos comprados y estamos yendo al lugar que Dios tiene para nosotros. Es un de paso y es un tiempo corto. Y el hecho de que somos comprados, como leímos en 1 Corintios, dice que tengamos conciencia de que no sois vuestros. No somos nuestros para hacer lo que nosotros queremos. No somos nuestros para vivir la vida que se nos ocurra. No somos nuestros para determinar nuestro hoy, nuestro futuro. Dice que fuimos creados, Efesios 2:10, para buenas obras. Las buenas obras que se nos ocurren. ¿Verdad que nos dice eso? Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos compró, somos creados en Cristo Jesús para las obras que Él preparó. ¿Y cuáles son las obras? O sea, somos todo esto, está bien, pero ¿cuáles son las obras? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora con esta identidad que tenemos en Dios y a diferencia del mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, acá Pedro le va a explicar a continuación. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos lo que Dios dice que somos. Y con esta identidad, con todo lo que somos en Cristo, tenemos la responsabilidad, el propósito bien claro. Así como el martillo está hecho para golpear un clavo, ¿sí? Así nosotros fuimos hechos para anunciar, ¿qué? Las virtudes. Las virtudes del que nos llamó, a nosotros, de las tinieblas, de la perdición, a la luz. ¿Qué virtudes de Dios tenemos que anunciar? Bueno, su justicia. Dios es justo y Dios demanda que por el pecado haya un castigo, ¿sí? Haya un pago, porque la paga del pecado es muerte. Debemos anunciar la justicia de Dios, ¿sí? Que nos lleva después también a anunciar el amor de Dios, porque aunque Dios es justo y el pecado tenía que ser castigado y había que pagar y esto era inevitable, en su amor envió a su Hijo, que murió por vos y por mí. Y su amor fue de tal manera, tan grande, tan inmedible. Y debemos anunciar eso, que Dios es justo, que la justicia demandaba. Pero su amor hizo que Dios se encarnara y que pague por nuestros pecados. Su misericordia es de las virtudes que tenemos que anunciar. La misericordia de Dios está explicada para mí, ahí en el Salmo 103, cuando dice, no nos ha dado Dios conforme a nuestras iniquidades y tampoco nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, la misericordia de Dios es que Dios detuvo el castigo, ¿sí? Y en lugar de castigo nos da su gracia. Debemos anunciar la misericordia de Dios. Que Dios detuvo el castigo por el pecado para la humanidad. Y anunciar también su gracia, que es el favor inmerecido. Es lo que vos no merecés, es lo que yo no merezco. Merecíamos la condenación, pero por gracia, por misericordia, por amor, podemos tener a Cristo como nuestro Salvador y pertenecer a esta familia de Dios, nacida 2 veces, con un ministerio. Acercarnos a Dios y acercar a las personas a Dios y ofrecer a Dios sacrificios agradables, de alabanza, de servicio. Entendiendo que no somos nuestros, que lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Todo lo que somos en Cristo es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos luz, pero ahora, que no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿sí? Y terminando, leemos unos versículos más.
Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mira este versículo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea el rey superior, a los gobernantes, etc. Volvamos al versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos el pueblo adquirido por Dios, comprado con la sangre de Cristo, para anunciar las virtudes de Dios. Y mientras anunciamos las virtudes, mantengamos, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Esto es un simultáneo, No es primero, acomodo mi vida ahí, cuando yo me vea que estoy más o menos en condiciones, empiezo a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No, es un simultáneo. Y en primer lugar está el anunciamos las virtudes, para anunciar las virtudes. Y después está el manteniendo es el mientras tanto, en simultáneo, manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que se vea que esto que somos sacerdotes, que somos santos, que somos un pueblo adquirido, se pueda ver también. O sea, que esté en concordancia lo que somos con lo que vayamos a estar haciendo. Y este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, a entender profundamente lo que somos en Cristo y a vivir de acuerdo a los privilegios que Dios nos da y con cada una de nuestras responsabilidades. Es un desafío para cada uno de nosotros, es un desafío enorme para mí. ¿Y por qué el desafío es tan grande? Bueno, porque es en toda vuestra manera de vivir y porque es en todo tiempo. Dios nos manda a hacer lo que dice el versículo 9, full time. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre, te damos las gracias por tanto amor, por tu misericordia tan grande, Señor. ¿Qué éramos? Enemigos de ti, condenados por nuestras culpas. Tu misericordia, tu gracia, tu amor nos salvó. Nos salvó y hizo esto tan maravilloso que leíamos recién. Qué hermoso es ver lo que hiciste en nosotros, lo que hoy somos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en el diario vivir, en todas las áreas de nuestras vidas, en todo tiempo. Y cada oportunidad, Señor, que tú nos des, poder anunciar lo que tú hiciste en la cruz para salvar, por amor, por misericordia, por gracia. Y que puedan muchos más ser parte de la familia a la cual nosotros pertenecemos. Señor, une nuestra familia, une a tu pueblo y anima nuestros corazones para que podamos vivir de acuerdo a la identidad que tú nos diste, Señor. Padre, somos solamente lo que tú dices que somos. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.